Los santos hablan de vivencias con el purgatorio. 2. Santo Padre Pío. Un día de otoño de 1917, estando solo rezando el rosario, se adormiló junto al fogón del convento, y al despertar vio junto a sí a un anciano envuelto en un capote. Al preguntarle qué hacía allí y quién era, le respondió que había muerto quemado en ese convento y quería descontar allí su purgatorio. El Padre Pío le prometió rezar por él. Un día le contó este suceso al padre Paulino y éste fue al municipio a ver los registros y encontró que efectivamente estaba registrado el nombre de un anciano que había muerto quemado en aquel convento. El muerto era Mauro Pietro. Otro suceso lo refiere el cronista provincial de los padres capuchinos de la provincia de Foggia, con fecha 29 de febrero de 1937. Dice así: el día 29 de diciembre de 1936, el padre Jacinto de San Elías se acercó a San Giovanni de Rotondo para visitar al padre Pío y le recomendó que rezara por el padre Giuseppe Antonio, porque estaba muy grave. El día 30 a las 2 p.m., el padre Pío vio en su habitación al padre Giuseppe Antonio y le dice: me han dicho que estás gravemente enfermo y estás aquí. Entonces el padre Giuseppe Antonio, haciendo un gesto, le dice: ahora ya se me han pasado todas mis enfermedades, y desapareció. Esto se lo contó el padre Pío al padre provincial Bernardo, quien firma esta crónica junto con el cronista padre Fernando de San Marcos y Lamis. Eduvigis Carboni. La estigmatizada de Cerdeña, muerta en Roma en 1952 con fama de santidad, cuenta en su diario que un día, mientras rezaba delante de un crucifijo, se le presentó una persona rodeada de llamas de fuego y oyó una voz triste que le decía: soy N.N. El Señor me ha permitido venir a ti para que me ayudes y me consueles en las penas que debo padecer en el purgatorio. Ofrece por mí todas tus oraciones durante 2 años para salir de aquí y entrar en la gloria. Otro día, en octubre de 1943, se le presentó un hombre vestido de oficial. Le dijo: he muerto en la guerra y quisiera que celebren por mí unas misas y que tú y tu hermana ofrezcan por mí las comuniones. Después de varios días, se presentó de nuevo resplandeciente diciéndole: soy ruso y me llamo Pablo Vishin. Ahora voy al paraíso y rezaré por vosotras. Gracias. Teresa Musco, la estigmatizada de Caserta, Italia, cuenta que el 2 de noviembre de 1962, no pudiendo ir al cementerio como hubiera deseado por ser el día de los difuntos, oró desde su casa con todo fervor por las almas del purgatorio. En las primeras horas de la tarde, mientras seguía orando, vio en su habitación muchas personas. Les preguntó: ¿qué queréis? Ellas la saludaron con mucha alegría y le dijeron: nos has liberado del purgatorio con tus oraciones y venimos a darte gracias. Después desaparecieron resplandecientes de alegría y amor. Santa María Magdalena de Paz, monja carmelita, gran mística que frecuentemente caía en éxtasis. Fue objeto de los más extraordinarios fenómenos místicos y dones recibidos de nuestro Señor. Vivió en ella la práctica de las virtudes, mortificaba su cuerpo con frecuentes sacrificios, comulgaba diariamente, sintiéndose muy unida a Jesucristo. Fue maestra de novicias. Murió llena de méritos en el año 1607 y al año de su muerte se abrió su sepulcro y su cuerpo se halló fresco, entero y flexible. Durante un éxtasis previo a su muerte, Santa Magdalena de Paz tuvo la gracia de ver y visitar el purgatorio. Recorriendo las diversas estancias preparadas por la misericordia y justicia divina,
La santa de la pureza comprendió la santidad de Dios, la maldad del pecado y del por qué Dios le había revelado los sufrimientos del purgatorio. He aquí cómo nos describe este santo lugar. Contaré un suceso que aconteció a Santa Magdalena de Pasi, tal como fue relatado por el padre Separi en la historia de la vida de la santa. Un tiempo antes de su muerte, que tuvo lugar en 1607, la sierva de Dios Magdalena de Pasi se encontraba una noche con varias religiosas en el jardín del convento cuando entró en éxtasis y vio el purgatorio abierto ante ella. Al mismo tiempo, como ella contó después, una voz la invitó a visitar todas las prisiones de la justicia divina y a ver cuán merecedoras de compasión son esas almas allí detenidas. En ese momento se la oyó decir: «Sí, iré». Consintió así a llevar a cabo el penoso viaje. De hecho, a partir de entonces, caminó durante 2 horas alrededor del jardín, que era muy grande, parando de tiempo en tiempo. Cada vez que interrumpía su caminata, contemplaba atentamente los sufrimientos que le mostraban. Las religiosas vieron entonces que, compadecida, retorcía sus manos, su rostro se volvió pálido y su cuerpo se arqueó bajo el peso del sufrimiento en presencia del terrible espectáculo al que se hallaba confrontada. Entonces comenzó a lamentarse en voz alta: «Misericordia, Dios mío, misericordia, desciende, oh preciosa sangre, y libera estas almas de su opresión. Pobres almas, sufren tan cruelmente y aún así están contentas y alegres. Los calabozos de los mártires en comparación con esto eran jardines de delicias. Aunque hay otras en mayores profundidades, cuán feliz debo estimarme al no estar obligada a bajar hasta allí». Sin embargo, descendió después, porque se vio forzada a continuar su camino. Cuando hubo dado algunos pasos, paró aterrorizada y suspirando profundamente exclamó: «¿Qué? ¿Religiosos también en esta horrenda morada? Buen Dios, ¿cómo son atormentadas, oh Señor?». Ella no explicó la naturaleza de sus sentimientos, pero el horror que manifestó en contemplarles le causaba suspiros a cada paso. Pasó de allí a lugares menos tristes. Eran calabozos de las almas simples y de los niños que habían caído en muchas faltas por ignorancia. Sus tormentos le parecieron a la santa mucho más soportables que los anteriores. Allí solo había hielo y fuego, y notó que las almas tenían a sus ángeles guardianes con ellas, pero vio también demonios de horribles formas que acrecentaban sus sufrimientos. Avanzando unos pocos pasos, vio almas todavía más desafortunadas que las pasadas, y entonces se oyó su lamento: «Oh, cuán horrible es este lugar. Está lleno de espantosos demonios y horribles tormentos. ¿Quiénes, oh Dios mío, son las víctimas de estas torturas? Están siendo atravesadas por afiladas espadas y son cortadas en pedazos». A esto se le respondió que eran almas cuya conducta había estado manchada por la hipocresía. Avanzando un poquito más, vio una gran multitud de almas que eran golpeadas y aplastadas bajo una gran presión, y entendió que eran aquellas almas que habían sido impacientes y desobedientes en sus vidas. Mientras las contemplaba, su mirada, sus suspiros, todo en su actitud estaba cargada de compasión y terror. Un momento después su agitación aumentó y pronunció una dolorosa exclamación. Era el calabozo de las mentiras, el que se abría ante ella. Después de haberlo considerado atentamente, dijo: «Los mentirosos están confinados a este lugar de vecindad del infierno, y sus sufrimientos son excesivamente grandes. Plomo fundido es vertido en sus bocas, los veo quemarse y al mismo tiempo temblar de frío». Luego
Fue a la prisión de aquellas almas que habían hecho pecado por debilidad y se le oyó decir: había pensado encontrarlos entre aquellas que pecaron por ignorancia, pero estaba equivocada. Ustedes se queman en un fuego más intenso. Más adelante, ella percibió almas que habían estado demasiado apegadas a los bienes de este mundo y habían pecado de avaricia. ¡Qué ceguera!, dijo, las de aquellos que buscan ansiosamente la fortuna perecedera. Aquellos cuyas antiguas riquezas no podían saciarlos suficientemente están ahora atracados en los tormentos. Son derretidos como un metal en un horno. De allí pasó a un lugar donde las almas prisioneras eran las que se habían manchado de impureza. Ella las vio en tan sucio y pestilente calabozo que la visión le produjo náuseas. Se volvió rápidamente para no ver tan horrible espectáculo. Viendo a los ambiciosos y a los orgullosos, dijo: contemplo a aquellos que deseaban brillar ante los hombres, ahora están condenados a vivir en esta espantosa oscuridad. Entonces le fueron mostradas las almas que tenían la culpa de ingratitud hacia Dios. Estas eran presas de innombrables tormentos y se encontraban ahogadas en un lago de plomo fundido por haber secado con su ingratitud la fuente de la piedad. Finalmente, en el último calabozo, ella vio a aquellos que no se habían dado a un vicio en particular, sino que por falta de vigilancia apropiada sobre sí mismos habían cometido faltas triviales. Allí observó que estas almas tenían que compartir el castigo de todos los vicios, en un grado moderado, porque esas faltas cometidas solo alguna vez las hacen menos culpables que aquellas que se cometen por hábito. Después de esta última estación, la santa dejó el jardín, rogando a Dios nunca tener que volver a presenciar tan horrible espectáculo. Ella sentía que no tendría fuerza para soportarlo. Su éxtasis continuó un poco más, y conversando con Jesús se le oyó decir: dime, Señor, el porqué de tu designio de descubrirme esas terribles visiones, de las cuales sabía tan poco y comprendía aún menos. Ah, ahora entiendo. Deseaste darme el conocimiento de tu infinita santidad para hacerme detestar más y más la menor mancha de pecado que es tan abominable ante tus ojos. San Pascasio, diácono de Roma, fue varón de mucha santidad, grande limosnero, favorecedor de pobres, humilde y muy penitente. Sucedió que, pretendiendo el pontificado Simaco, y Pascasio favoreció más de lo justo las partes de Laurencio contra Simaco, sin que le bastase quedar Simaco con la dignidad en voz de los más electores. Tuvo con él sus repuntas hasta que murió el mismo Pascasio. Llevaron a enterrar su cuerpo, y sobre las andas iba su dalmática y vestido de diácono, la cual, tocando un endemoniado, quedó sano. Pasó mucho tiempo, y sucedió que Germano, obispo de Capua, por consejo de médicos, estando enfermo, fuese lavar a unas termas o baños, en los cuales vino y conoció al Pascasio diácono difunto, que servía allí a los que entraban a bañarse. Admiróse de verle, y preguntó la causa por qué tan insigne varón estuviese en semejante lugar, y respondió: no por otra causa estoy en este lugar penoso, sino porque seguí las partes de Laurencio, que pretendía ser papa contra Simaco. Ruégote que ruegues a Dios por mí. Y haciéndolo, entenderás que te ha oído, si volviendo aquí no me vieres. El obispo Germano hizo lo que le fue pedido, y volviendo desde algunos días, vido que no estaba allí. Escribe este caso San Gregorio en el libro 4 de sus diálogos, capítulo 40, y dice que por no haber pecado Pascasio por malicia, sino por ignorancia, que le parecía que acertaba,
padeció solamente aquella pena. Y infiérese de lo dicho que aunque hay lugar propio y diputado para purgatorio de las almas, que es uno de 4 senos del infierno, porque uno, y el más profundo y mayor, es el de los condenados, otro donde están los niños que mueren sin bautismo, donde no hay pena de sentido, sino privación de la vista buena de Dios, y el tercero, el purgatorio de que hablamos, donde se purgan las almas de los que murieron en gracia de Dios, mas llevaron culpas veniales o penas debidas por los mortales ya perdonados, y el cuarto, donde estuvieron las almas de los justos y amigos de Dios, antes que su majestad muriese y las sacase de allí, y resucitando y subiendo a los cielos, las llevase consigo. Sin ese purgatorio digo que se infiere de lo cual aquí dice San Gregorio, que algunas almas le padecen y son purgadas en otros lugares particulares. Y el haber hecho Dios milagro por medio de la dalmática de Pascasio, dice el mismo San Gregorio, que fue en aprobación y abono de las muchas limosnas que hizo en vida, y para corresponder con el crédito de santidad que de él tenían todos, aunque convino y fue necesario que primero que entrase en el cielo, purgase lo merecido por la culpa que por ignorancia había dejado de llorar. San Alberto Magno. Diversas personas oyeron decir, no una, sino muchas veces, Alberto Magno, ministro general que fue de predicadores, de cierto hombre cuya vida era de buen ejemplo y en los ojos de todos buena y santa, que estando enfermo y de enfermedad muy penosa, que rogó a Dios con lágrimas que con la muerte pusiese fin a tanto mal y tormento como padecía en aquella enfermedad. Apareciósele un ángel y díjole que Dios había oído su oración y que le daba a escoger, o que estuviese 3 días en purgatorio, o 1 año la enfermedad que tenía, y que cumplido iría luego al cielo. El enfermo, que sentía la pena presente y no tenía experiencia del ausente, dijo, yo quiero morir luego, y no solo 3 días, sino cuantos más fuere la voluntad de Dios, ser atormentado en el purgatorio. Sea como dices, dijo el ángel, y en la misma hora murió, y su alma fue a purgatorio. Pasó un día y visitóle el ángel en su tormento, diciéndole, ¿cómo te va, alma, que escogiste 3 días de purgatorio por no padecer 1 año de enfermedad? Respondióle la alma, ¿y vos sois ángel? No debéis serlo, que los ángeles no engañan. Dijísteme que estaría 3 días en estas penas, y han pasado muchos años y no me veo libre de ellas. El ángel le dijo, no los muchos años, sino la terribilidad del tormento te fuerza a decir lo que dices, porque de los 3 días solo 1 has estado en el purgatorio. Mas si te agrada hacer nueva elección, tu cuerpo no está aún sepultado, puedes volver a él y por 1 año padecer la enfermedad que tenías. Respondió la alma, no solo 1 año, sino hasta el fin del mundo, quiero más padecer el tormento y pena de la enfermedad que los 2 días que quedan de purgatorio. Fue vuelta la alma al cuerpo y no solo padeció con paciencia la enfermedad, sino que refiriendo a muchos lo que le había sucedido, los exhortó a penitencia. Lo dicho es de Guillermo en el libro de Arquivos. Santa Viviana Perpetua, que de la sinagoga el rito de rogar por los difuntos haya pasado a la Iglesia de Jesucristo, dan fe, entre otras, las actas de los mártires, cuya autenticidad es indiscutible, y entre estas las de Santa Viviana Perpetua, escritas en gran parte por la misma santa durante su prisión, actas que se remontan al siglo III y en las cuales hallamos expresadas taxativamente la fe en el purgatorio y la eficacia de las oraciones por los difuntos. Acusada esta santa mujer como cristiana,
fue condenada a muerte. Mientras se hallaba en la cárcel esperando el día de su combate final, le vino el pensamiento de Dinócrato, un hermanito suyo, muerto mucho antes a la edad de 7 años de un cáncer que había acabado con su vida. A este recuerdo púsose a orar por el alma del difunto y poco después, por disposición divina, tuvo una celeste visión. Vio al niño Dinócrato que salía de un lugar tenebroso y lejano, en donde había sufriendo una gran multitud de almas. El niño tenía el rostro melancólico y contrahecho, y sintiéndose devorada por ardiente sed, se acercó a un estanque buscando refrigerio, pero no pudo conseguirlo a causa de la mucha altura del parapeto que lo rodeaba. Viviana comprendió que su hermanito padecía y necesitaba ayuda, y púsose a orar por él con más fervor para que fuese libertado de sus padecimientos. Su oración fue escuchada. Poco después, la santa vio el mismo lugar de antes, pero no ya cubierto de tinieblas, sino resplandeciente de blanquísima luz, y a su hermanito, antes triste y apenado, lo vio lleno de gozo y cubierto con hermosísima vestidura, que alegremente bebía del estanque por de una concha que nunca se agotaba, y después de haberse saciado, recreábase alegremente como suelen hacerlo los niños de aquella edad, por donde ella comprendió que su hermanito había sido librado de sus sufrimientos y experimentó un gozo inexplicable. Tal fue la visión de Santa Viviana Perpetua, en la cual claramente se ve representado el purgatorio por aquel lugar tenebroso, las penas que en él las almas padecen y la eficacia de la oración para obtener la libertad de las mismas. En una palabra, toda la doctrina católica acerca del purgatorio. Pues si consideramos que esta visión no solo no fue desechada por sus contemporáneos, sino que fue acogida con gran veneración y respeto, no solo por los simples fieles, sino hasta por Tertuliano, San Cipriano, San Agustín y por muchos otros conspicuos personajes, conoceremos que ella constituye una buena prueba de la fe que aquellos antiquísimos cristianos tenían en el purgatorio, puesto que sin esta fe o hubiesen rechazado esta visión como una novedad peligrosa, de la cual debían guardarse, o a lo menos no lo hubieran recibido sin alguna dificultad, tanto más cuanto que los cristianos de aquellos tiempos eran continuamente amonestados para que huyesen de todo aquello que oliese a innovación, a fin de que no corrieran el riesgo de caer en las nacientes herejías. San Juan Macías, abogado de las ánimas del purgatorio. Nació Juan en Ribera del Fresno, provincia de Badajoz, en 1585. Sus padres, Pedro de Arcas e Inés Sánchez, modestos labradores, eran muy buenos cristianos y dejaron en él una profunda huella cristiana. Contaba Juan poco más de 4 años cuando la peste que asolaba Castilla cegó la vida de sus padres, que eran unos modestos labradores. Unos tíos de los niños, Mateo Sánchez e Inés Salguero, tutelaron a estos 2 niños huérfanos. Todavía niño, su tío le encomienda a Juan un pequeño rebaño de ovejas. Un día en que apacentaba el rebaño, vio un resplandor que se le acercaba. Él mismo narra su encuentro con aquel personaje misterioso que le saludó diciendo: «Juan, estás de enhorabuena». Yo le respondí del mismo modo, y él: «Yo soy Juan Evangelista, que vengo del cielo, y me envía Dios para que te acompañe, porque miró tu humildad, no lo dudes». Y yo le dije: «Pues, ¿quién es ese San Juan Evangelista?». Y él contestó: «El querido discípulo del Señor, uno de los 12 apóstoles, y vengo a acompañarte de buena gana, porque te tiene escogido para sí. Tengo que llevarte a unas tierras muy remotas y lejanas, en donde habrás de levantar templos. Y te doy por señal de esto, que tu madre, Inés Sánchez, cuando murió, de la cama subió al cielo,
y tu padre Pedro Arcas, que murió primero que ella, estuvo algún tiempo en el purgatorio, pero ya tiene el premio de sus trabajos en la gloria. Cuando supe de mi amigo San Juan la buena noticia de mis padres y la buena dicha mía, le respondí lleno de gozo: hágase en mí la voluntad de Dios. En 1622, Juan Arcas Sánchez recibió el hábito en el convento dominico de la Magdalena en Lima. Se convirtió así en Fray Juan Macías y toda su vida la pasó como portero del convento. Hombre de mucha oración, al estilo de San Martín, también él fue visto en varias ocasiones orando al Señor elevado sobre el suelo. Estando una noche en la iglesia, oyó unas voces procedentes del purgatorio que solicitaban que intercediera por ellas con oraciones y sacrificios. A esto se dedicó en adelante toda su vida. Sus biógrafos acertadamente le han llamado el ladrón del purgatorio. Juan tenía la costumbre de rezar todas las noches de rodillas el rosario completo. Una parte la ofrecía por las almas del purgatorio, otra por los religiosos y la tercera por sus parientes, amigos y benefactores. Oraba el santo en la capilla de Nuestra Señora del Rosario, cuando de pronto una mano dio un golpe sobre el altar. Sobresaltado, vio a su lado una sombra rodeada de llamas que le dijo: soy Fray Juan Sayago, que acabo de morir, y necesito muchísimo de tus oraciones y auxilio, para que, satisfaciendo con ellos a la divina justicia, salga de estas penas expiatorias, con lo cual desapareció. Vivió este fraile en el convento del Santísimo Rosario, contiguo a la iglesia de Santo Domingo, habiendo expirado a la misma hora en que se le apareció a nuestro santo. A la cuarta noche, hallándose Juan postrado en el mismo altar, se le volvió a aparecer el alma de aquel fraile, ahora luminosa, para decirle que gracias a sus oraciones y penitencias, la Virgen lo había sacado del purgatorio y llevado a gozar de la bienaventuranza eterna. A la hora de su muerte, le reveló al prior del convento: por la misericordia de Dios, con el rezo del Santo Rosario, he sacado del purgatorio 1.400.000 almas. Cuando oraba en el templo, con frecuencia oía el rumor suplicante de personas que le hablaban y no alcanzaba a ver, pero percibía claramente sus voces. Fray Juan, ¿hasta cuándo estaremos privadas de ver a Dios? Ayúdanos. ¿Quiénes son ustedes?, preguntaba Fray Juan. Somos las almas del purgatorio, le respondían. Acuérdate de nosotros. Socórrenos con tus oraciones para que salgamos de esta terrible soledad. En atención a estas frecuentes visitas y súplicas, Fray Juan rezaba incansablemente el Santo Rosario. Visitaba con frecuencia a Jesús sacramentado. Participaba en la Santa Misa y hacía muchas obras de caridad con esta intención. Orar por los muertos es cosa buena y santa, porque dice el Señor: nada manchado entrará en el reino de los cielos. En la vida del hombre hay muchas imperfecciones, negligencias e indiferencias que purificar. Una noche, estando rezando en la iglesia, y oye voces misteriosas: somos almas del purgatorio, socórrenos. No necesitó más el hermano. En adelante, rezar y sacrificarse por las almas benditas fue para Juan Macías una verdadera vocación, y Dios le reveló las muchas almas que por su oración habían acelerado su purificación y salido del purgatorio libres para el cielo. Así, tan sencillamente, pero con enorme fama de santo en Lima, llegó Juan Macías a los 60 años de vida. En el lecho de muerte exclamó alborozado: miren, miren quiénes están aquí, nuestro Señor Jesucristo, su Madre la Virgen, el apóstol y evangelista San Juan, otros santos y muchos ángeles. Con ellos me voy al cielo. Por María Natalia Magdolina. Una noche, Jesús me pidió que orara por las almas del purgatorio. Eran las 4:30 y yo quería terminar de escribir mi diario cuando Jesús me dijo: hija mía,
aunque respeto tu cansancio, quiero pedirte que no te vayas a dormir hasta que pongas por escrito el estado de sufrimiento de las almas del purgatorio. Yo quiero que mis hermanos sacerdotes se unan a la cruzada de oración en favor de las almas que sufren en el purgatorio. Ahora quiero aliviar a aquellas que durante su vida con frecuencia me pidieron a mí y a mi madre en la oración que tuviéramos piedad de ellas en el momento de su muerte y cuando estuvieran en el lugar del sufrimiento. Jesús me llevó entonces a un lugar tan grande que yo no podía ver el final. Aunque el lugar estaba oscuro, las almas allí parecían estar calmadas. Había un sinnúmero de almas, llevaban ropa negra y estaban arrimadas unas a otras. Todas parecían inmóviles, sin palabras y muy tristes. Mi corazón casi se quebraba al verlas así. Supe que estas almas no recibían ayuda alguna de nadie en la tierra, ni oración, ni sacrificios. Sabían que la hora de su liberación no había llegado todavía, pero confiaban en que no dilataría mucho. Después de eso, Jesús me llevó a otro lugar similar. Allí tiritaban en sus túnicas negras, pero cuando me vieron entrar con Jesús, todas empezaron a agitarse. Yo tenía mi rosario en la mano para rezar por ellas. Cuando vieron el rosario, todas empezaron a gritar: «Rece por mí, querida hermana, rece por mí», y trataban de sobreponer su voz gritando más fuerte, solicitando mis oraciones como una nube de abejas. Aunque todas gritaban un tiempo, yo podía distinguir la voz de cada una. Reconocí a muchas entre ellas, personas a las que conocí cuando estaban en la tierra. Vi a algunas religiosas de otras órdenes y también de la mía. Me espanté cuando una madre superiora se volvió hacia mí y me pidió humildemente que rezara por ella. Después de esto, una religiosa conocida mía, con sus manos juntas y tocando mi rosario, me suplicó: por mí, mientras un extraño sudor, no sé si en el alma o en el cuerpo, corría sobre ella. Después Jesús me llevó a un tercer lugar, donde había un sinnúmero de religiosas paradas y sin movimiento, mientras un fuerte sudor corría sobre ellas. Se volvieron hacia mí y me suplicaron que rezara el rosario por ellas. En ese lugar había luz. Yo pensé: ¿por qué será que ellas me piden el rosario? Entonces Jesús me mostró un rosario, en el que en vez de las cuentas había flores, y en cada flor vi brillar una gota de la sangre de Jesús. Cuando recibimos el rosario, las gotas de la sangre de Jesús caen sobre la persona por quien lo ofrecemos. Las almas del purgatorio están implorando continuamente la sangre salvadora de Jesús. Isabel Kindelman. Por esto, la llama del amor debe estar encendida para salvar a todos los cristianos, para salvar las familias, salvando a los padres y madres de cada familia cristiana, para ayudar a la santificación de los sacerdotes, que mientras más se asemejen a Cristo, más eficaz ministerio ejercitarán con todos sus hermanos. Esta llama de amor debe iluminar todos los momentos de la vida del cristiano, todos los momentos de enfermedad, de agonía, de muerte. Aún después de la muerte, esta llama de amor debe seguir iluminando la esperanza de quienes se encuentran en el purgatorio. Monseñor Bernardino Echeverría Ruiz, Arzobispado de Guayaquil. 3 de agosto de 1962. La primera hora de oración la pasé tratando de ordenar mis pensamientos. Apenas lograba tranquilizarme. Mi disipación me desanimó tanto que estaba incapaz de hacer aún oración vocal. He pensado en las almas sacerdotales muy olvidadas en el purgatorio y por ello quería ofrecer el Via Crucis también, pero el Redentor tristemente me habló así: yo tampoco abandoné ni interrumpí el camino de los dolores. 28 de septiembre de 1962. Ayuno por las almas sacerdotales del purgatorio. Hoy, día de ayuno,
Lo ofrezco por las almas del purgatorio, especialmente por las almas sacerdotales. El Señor Jesús se refería a que no puede resistir al ruego de la Santísima Virgen. Me dijo infundiéndolo en la conciencia de mi mente. Ya que estás mitigando, hijita mía, este anhelo tan grande que tengo por las almas, ¿sabes con qué te voy a premiar? El alma del sacerdote fallecido, gracias a que has guardado el ayuno pedido por mí, de hoy en adelante, a los 8 días de haber muerto, se librará del fuego del purgatorio, y cualquiera que guarde este ayuno alcanzará esta gracia a favor de un alma que esté penando. Observación: si ésta había fallecido en estado de gracia. Con lágrimas escuchaba sus palabras llenas de majestad y misericordia, que podemos ayudar tan eficazmente a las almas que sufren en el purgatorio. Mi alma se estremeció cuando me comunicó esta nueva y grande gracia, y al salir de la Santa Misa para ir a casa, dijo en voz baja en mi alma: yo también me voy contigo, y permaneceré contigo todo el día. Que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Con profunda adoración le dije: mi adorado Jesús, vivir en el alma esta gracia contigo y con tus labios suplicar juntos al Eterno Padre. Al ir así a mi casa, sumida mi alma en su adoración, mi corazón bajo el efecto de la gracia comenzó a latir tanto que casi me desplomé. Entonces le supliqué: deseo tanto, mi adorado Jesús, que tu gracia tan grande llegue a conocerse cuanto antes públicamente y cuantas más personas lleguen a sentir profundamente tu íntimo anhelo. El Señor Jesús me pidió que pusiera por escrito especialmente aquello de cómo podemos ayudar a las ánimas. Por observar el ayuno pedido por mí, las almas de los sacerdotes al 8º día después de haber muerto se librarán del purgatorio. El ayuno estricto. Durante un día se debe tomar solo pan y agua. 4 de octubre de 1962. ¡Qué felicidad es esta para mí! Sumérgete en mí en el mar de mis gracias, me dice Jesucristo. Te concedo esta gracia porque tú misma me pediste que te dejara sumergirte. Pide siempre, mi pequeña hija Carmelita. Yo reparto feliz mis tesoros que podrás cambiar en la hora de tu muerte. ¿Crees acaso que cuanto era tu sufrimiento, tanto será tu premio? De ninguna manera. No se puede expresar con palabras humanas lo que he preparado para ustedes. Espero el momento de que tú llegues, y te espero con un rico regalo. Me dará un vuelco el corazón a tu llegada, y muchas almas, a las cuales has ayudado a liberarse del purgatorio por medio de tus sacrificios, te saludarán rebosantes de gozo. Como buenos amigos tuyos, esperan el encuentro contigo. Compenétrate en este gozo sin límites y no resulte para ti nada fatigante lo que tengas que hacer por mi obra salvadora. Que nuestras miradas se compenetren. En mis ojos bañados de lágrimas y de sangre verás el anhelo de mi corazón por las almas. Recoge conmigo, hijita mía. Fui yo quien injertó en tu corazón el deseo de las almas y lo alimentaré sin cesar. Pero aprovecha tú también toda oportunidad. 13 de octubre de 1962. Las almas sufrientes también deben sentir el efecto de gracia de la llama de amor de mi corazón maternal. Desde hace meses me habla el Señor Jesús. No lo escribí, no siempre tengo modo de hacerlo. Hoy también me encontraba en la soledad silenciosa del templo. Oraba por los sacerdotes moribundos. El Señor Jesús, conmovido, me susurró al oído: que nuestras manos recojan juntas. Pedí también la efusión de gracias de la llama de amor de la Santísima Virgen para las almas en pena, cuando el Señor Jesús me permitió sentir que en ese momento un alma acababa de liberarse del purgatorio.
Sentí en mi alma un alivio indescriptible. En ese momento, por pura gracia de Dios, mi alma se sumergió en la felicidad inconmensurable del alma que llega a la presencia de Dios. Luego recé con todo el recogimiento de mi alma por los sacerdotes moribundos. Entretanto, un sentimiento muy angustioso inundaba todo mi interior. Son sufrimientos que da el Señor para que pueda recoger con Él. Durante mi profundo recogimiento, un suspiro, fino como un hálito de la Santísima Virgen, sorprendió mi alma. Santísima Virgen, me dijo, tu compasión por las pobres ánimas, hijita mía, ha conmovido tanto mi corazón maternal. Te concedo la gracia que pediste. Si en cualquier momento, haciendo referencia a mi llama de amor, rezaran ustedes en mi honor 3 Aves Marías, cada vez un alma se librará del purgatorio. En el mes de los difuntos, en noviembre, al rezo de cada Ave María, 10 almas se librarán del purgatorio. Las ánimas sufrientes deben sentir ellas también el efecto de gracia de la llama del amor de mi corazón maternal. Nota del editor. Que Dios tiene derecho a expresar también en número las condiciones en que quiere dar su gracia, nos lo prueba la Sagrada Escritura. El caso de Naamán el sirio en Segunda de Reyes, donde de forma inequívoca la condición de su sanación está expresada en números, aunque su realización no dependió del número. ¿Por qué precisamente el sumergirse 7 veces en las aguas turbias del Jordán fue la condición dada por el profeta Eliseo para que Naamán alcanzara la curación? ¿No hubiera sido suficiente 5 o acaso 3 veces? ¿O quizá hubiera sido suficiente una sola inmersión? No fue el sumergirse 7 veces lo que le consiguió la curación, sino la obediencia de su fe humilde con que, a pedido de sus siervos, venció su resistencia y se sometió al deseo del profeta. Es muy cierto que los números tienen frecuentemente otra significación en el plano sobrenatural que la que les atribuimos aquí en la tierra. La razón es que nosotros caemos frecuentemente en el error de trasladar nuestro modo de pensar tan mercantilista al orden de la vida sobrenatural, cuando el cielo tiene otro propósito muy distinto con los números. La esencia y el sentido más profundo de esta matemática celestial no es el número ni el rendimiento, sino el amor. Significa que debe arder en nosotros continuamente el deseo de salvar las ánimas que están penadas. Cuántos pensamientos inútiles, cuántas preocupaciones superfluas que giran alrededor de nuestro propio yo nos llenan durante un solo día. Cuántas idas y venidas hacemos mecánicamente en un único día. ¿Qué medio tan eficiente podría ser para educarnos a nosotros mismos si con un pensamiento de amor acudiéramos en ayuda de un alma que está sufriendo? Ellas nos lo van a agradecer mucho y en su estado de bienaventurados nos ayudarán en nuestro trabajo para salvar las almas. De nuestra parte, esta compasión nos sirve de mérito y la Santísima Virgen la vierte en bien de las ánimas. Si la Santísima Virgen se expresa en número, lo hace únicamente para que de este modo acomodarse a nuestra débil manera de comprender las ideas a fin de estimularnos, enfervorizarnos, como si dijera, miren, aunque la contribución de ustedes sea tan insignificante, alcanza que un alma en pena pueda ver a Dios cara a cara. La anotación correspondiente al 17 de julio de 1964 de este diario confirma esta interpretación. El editor. Laura Aguilar, para Puntadas de Familia, evangelizando en las redes sociales. Si te gustó este video, da like, comparte, suscríbete a este canal e invita a otros a hacerlo. Paz y bien.